El estrés no es lo que crees. Todo el mundo habla del estrés, pero casi nadie sabe lo que realmente es. Ponte cómodo, porque vamos a desmontar uno de los conceptos más sobados y peor entendidos del desarrollo personal y la fisioterapia clínica. Sí, todos dicen que están estresados, que si las prisas, que si el trabajo, que si el jefe, los niños, que si no llego... Pero lo que la mayoría no sabe es que el estrés no tiene tanto que ver con lo que pasa fuera, sino con lo que pasa dentro de tu cabeza y sistema nervioso. Aquí no vamos a hablar del estrés como lo hacen los coaches de Instagram, tampoco como lo presentan algunos psicólogos light, ni como lo entienden los pacientes cuando llegan diciendo tengo estrés, por eso me duele la espalda. Vamos a ir al grano, a la neurofisiología del estrés, pero no a las hormonas, sino a la parte cognitiva, a eso que nadie te explicó, pero que tu cuerpo y mente conocen perfectamente. Porque el estrés no es una emoción, ni un estado mental pasajero, ni un enemigo a eliminar. Es un mecanismo brutal de adaptación y supervivencia. Una alarma ancestral, una reacción biológica compleja, una forma de decirle al cuerpo o te mueves o te mueres. Y aquí viene el primer batacazo a los tópicos. No importa tanto el estresor, sino cómo lo interpreta tu cerebro. Y estresores son tanto infecciones o heridas como lo que percibes. Por eso, esta parte cognitiva del estrés me encanta, porque no es lo que pasa, es lo que tú crees que pasa. Sí, hablamos de evaluación cognitiva. De esa combinación entre tus experiencias pasadas, tu personalidad, tu contexto, tu entorno, tu mochila invisible. Y ahora, escúchame bien, la mayoría de gente cree que el estrés es solo una sensación, o una emoción, un estado mental. Que te estresas cuando tienes demasiadas cosas que hacer, que es algo psicológico. Algo que se arregla con vacaciones, meditación o un par de pastillas si aprieta fuerte. Pues no. El estrés es un mecanismo ancestral, neurofisiológico, diseñado por millones de años de evolución para una cosa muy concreta: salvarnos la vida. Es bien conocida la respuesta lucha o huida que desencadena, pero el problema no es el estrés. El problema es que ya no huimos de leones, huimos de jefes, de hipotecas, de comentarios de WhatsApp, de nuestro propio reflejo en el espejo. Y eso a nivel fisiológico también cuenta. La doctora Sonia Lupien, una de las neurocientíficas más reconocidas en el estudio del estrés humano, lo dice sin rodeos. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero nadie lo entiende realmente, ¿sí? La mayoría define el estrés como falta de tiempo, como si fuese un problema de agenda. Pero número. El estrés no es falta de tiempo, es percepción de amenaza. ¿Cómo funciona el estrés de verdad? Le llamaremos estrés, pero en realidad al estrés malo, disfuncional, se le conoce como distrés. Desde la neurobiología, el estrés es un proceso psicobiológico que se activa cuando el cerebro detecta peligro. Puede ser un peligro real, una enfermedad, un accidente, una agresión física, o imaginado. Y aquí viene el dato clave: el cuerpo responde igual. No importa si la amenaza es un virus, un divorcio, una cirugía, un despido o una mirada que te activa un recuerdo del pasado. Si el cerebro lo etiqueta como amenaza, se desata el mismo programa. Activación del eje HHA, hipotálamo hipófiso adrenal, liberación de cortisol, taquicardia, aumento de la tensión arterial, hipervigilancia, contracción muscular, cambios inmunitarios, digestivos, hormonales. Es el famoso fight or flight de Cannon. Lucha o huye. Un sistema perfecto. Pero no fue diseñado para activarse todos los días, ¿no? El estrés no es el estímulo, es la evaluación. Como demostraron Lazarus y Folkman, 1984, el cerebro evalúa toda situación en 2 pasos. ¿Esto es una amenaza? ¿Tengo recursos para afrontarla? Si la respuesta a la primera es sí y a la segunda es no, bienvenido al estrés. Y aquí entra lo más interesante. 2 personas pueden vivir la misma situación y estresarse de forma completamente distinta. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta la realidad desde su historia, su personalidad, su entorno, su nivel de autoestima, sus experiencias pasadas y su estilo de afrontamiento. El estrés es personal, es una construcción biográfica. Es biología, pero también biografía. Hay un circuito cerebral que se activa frente a una amenaza. Melchak lo llamó neuromatriz, ¿vale? Y Anetti la rebautizó como neuromatriz de la relevancia, una red que detecta lo que es relevante para tu supervivencia. Y esa relevancia no depende del estímulo, sino de cómo lo interpretas. Un ruido en la noche puede ser irrelevante o aterrador, dependiendo de si estás en casa con tu perro o en un hostal raro de carretera. ¿Sí? ¿Vale? La neuromatriz valora la novedad, la imprevisibilidad, el riesgo y la falta de control. Y en cuanto detecta un combo de estos factores, lanza la alarma. Las 4 claves del estrés. Modelo N:
UTS de Lupien. Tras décadas de investigación, el equipo del Center for Studies on Human Stress identificó las 4 características que convierten cualquier situación en un generador de estrés. ¿Sí? Novedad. Algo nuevo que nunca te ha pasado. Imprevisibilidad, no sabes si ocurrirá ni cuándo. Amenaza al ego, puede poner en duda tus capacidades. Pérdida de control, sientes que no puedes manejarlo. Cuantas más de estas se acumulen, más intensa será tu respuesta de estrés. Y, lo repito, da igual si es real o imaginado. Estrés agudo versus estrés crónico. El estrés agudo puede salvarte la vida. El crónico te la quita poco a poco. Dolores persistentes, bruxismo, fatiga, ansiedad, alteraciones menstruales, problemas digestivos, dificultades para dormir, contracturas, inmunosupresión, alteraciones metabólicas. Todo eso puede tener raíz en un sistema nervioso en alarma continua. Y lo más bestia, muchas personas viven así durante años. Su sistema nervioso no está en modo reposo, está en modo guerra. Pero una guerra sin enemigos visibles. Entonces, ¿cómo se gestiona el estrés? ¿Con fármacos, con deporte, con buena alimentación? Sí, pero también con pedagogía. Una de las mejores maneras de gestionar el estrés es conocer cómo funciona, dice Lupien, y encontrar un plan B, un recurso, una salida, una acción, algo que devuelva al cerebro la sensación de control. Ese plan B no siempre es externo, a veces es interno, a veces es mirar lo que estás evitando, a veces es dejar de correr y empezar a entender. El estrés no es el enemigo, es una alarma útil. Te avisa de que algo importa, de que algo te desborda, de que algo necesita atención, recursos o reparación. El problema no es el estrés, el problema es no saber leerlo. Y si eres fisioterapeuta, esto te interesa doble. Porque muchas veces el estrés no aparece como ansiedad, sino como cervicalgia, cefalea, disautonomía, dispepsia, tendinopatía resistente o dolor pélvico. ¿Sí? El estrés se infiltra en el cuerpo y no puedes apagarlo sin entender qué lo alimenta. Feliz día, nos escuchamos en la próxima.